Con frontalidad, objetividad e imparcialidad debatimos frente al personaje. Osvaldo Morocho Ampudia analiza junto a los principales actores de la noticia frente al personaje. Amigos, bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En estos días, en este fin de semana en la que los ecuatorianos están meditando, están determinando qué es lo que se va a hacer en este sufragio del 7 de febrero, vamos a plantear un tema realmente importante de lo que significa el análisis político electoral, de lo que ha sido esta campaña electoral que culminó ya y que ahora pues se apresta lógicamente a tener algunos resultados en torno pues a los comicios que tienen que registrarse con los ecuatorianos. Para el efecto hemos invitado a Mauricio Alarcón Salvador. Él es analista político, director ejecutivo de Fundación Ciudadana y Desarrollo. Igualmente a Esteban Ron, abogado especialista en temas electorales, director de la Escuela de Derecho y catedrático universitario de la Universidad Internacional del Ecuador. Y Alejandra Zavala, que también es un experto en temas políticos, en el tema de marketing, igualmente catedrático universitario, que se encuentran ya con nosotros. Gracias por asistir a esta programación. Y en vista del tema del silencio electoral y toda esa cuestión, no podemos señalar cómo están las encuestas, pero en sí, determinar específicamente qué es lo que se determina o qué nos deja esta campaña previa, lógicamente, a los comicios del día domingo 7 de febrero. Mauricio, por favor, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Un gusto estar en este espacio y compartir panel con Alejandro y con Esteban, queridos amigos y expertos en estos asuntos que hoy nos convocan. El proceso electoral creo que en general nos deja un muy mal sabor de boca, más preocupaciones, más dudas, más incertidumbres de cara a futuros procesos electorales. El hecho de haber tenido una pugna tan fuerte entre las instituciones que forman parte de la función electoral, el hecho de haber constatado tanta descoordinación en asuntos fundamentales como la impresión de papeletas o la calificación en firme de candidaturas, nos hace pensar en cuán difícil sería afrontar un proceso electoral de elecciones seccionales como el que se viene en 2023. Y por supuesto, creo que no hay que quedarse en la crítica, sino empezar a trabajar en la propuesta. Y una vez que desde la sociedad civil, desde la academia, desde el análisis y los medios de comunicación se han detectado ya los errores, creo que lo más positivo y por supuesto responsable es empezar a trabajar en las soluciones. De esta manera haremos un descalabro como el que estamos viviendo. Tú estás planteando que desde ya deberíamos pensar en reformas al Código Electoral, en reformas a la Constitución, no sé, en pensar más allá de lo que puede pasar en los próximos procesos, en este caso. Efectivamente, Osvaldo, teniendo en cuenta, insisto, que no se pueden hacer reformas hasta un año antes del proceso electoral, es decir, tenemos hasta febrero de 2022, en este momento, 12 meses para llevar a cabo reformas, por ejemplo, al Código de la Democracia. Hay algunos temas que indiscutiblemente tienen que ser revisados porque las últimas normas aprobadas en febrero de 2020 resultaron insuficientes y, como siempre ha sido nuestra posición, tanto personal como de ciudadanía y desarrollo, decir que no esperamos una norma en extremo reglamentaria, sino una norma que consagre principios. Sin embargo, la irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral en aprobar resoluciones y reglamentos que eran vitales para este proceso nos deja una duda respecto a si efectivamente necesitamos que hasta el mínimo detalle esté normado efectivamente en el Código de la Democracia. Desde luego. Ahora, Esteban, ¿cuál es la perspectiva o qué sabor nos deja esta campaña electoral? Una campaña muy sui generis, ¿no? Por el tema de la pandemia, el tema, fundamentalmente la pandemia, el tema económico, pero que ha significado el aparecimiento y el posicionamiento quizás de esta herramienta que es de redes sociales, en donde hemos visto que la situación ha sido bastante dura para los candidatos. Se han dicho de todo prácticamente a nivel de esta plataforma y seguirán haciéndolo. Pero ¿cuál es el panorama que tenemos respecto a esta campaña electoral? Estamos con el... Osvaldo, igual, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir el espacio con Alejandro y Mauricio también, grandes conocedores del tema.
¿Qué nos deja la campaña electoral ya en este momento de silencio electoral? Yo creo que tenemos que verlo desde dos ópticas. En primer lugar, una óptica favorable, que es la evolución de la forma de hacer campaña y la adaptabilidad que esta tuvo a las circunstancias de pandemia y también a las circunstancias de la demanda social respecto de la información inmediata. Esto es en el ámbito de la inmediatez. Esta campaña nos deja con mucha información que tenemos que procesarla, lamentablemente no centralizada y no avalizada por parte de los principales actores políticos, porque no sabemos si a veces la fuente de la campaña son las propias organizaciones políticas. También existe una campaña sin nombre o una campaña en el anonimato. Entonces, esa es la primera parte. Por otro lado, obviamente hubo una conversión a la plataforma digital. Esto era innegable, esto es un fenómeno mundial que se viene dando en todo el mundo. Cada vez nosotros recibimos mayor cantidad de información, pero obviamente cantidad no es calidad. Por lo tanto, esa información que nos sigue llegando, si bien puede tener grandes expectativas cuantitativas, cualitativamente no ha cumplido las expectativas, al menos de ciertos grupos de electores. Porque nos hemos visto bombardeados de videos, de GIFs, de memes y demás a través de las redes sociales, pero sin información. Ese es en el ámbito ya un poco más de discernimiento. Bueno, lo que hemos podido ver también que hay buenos actores para el TikTok, ¿no? Esta plataforma, sí, entonces definitivamente hay una migración a las nuevas campañas, pero es una realidad emergente, estimado Osvaldo. O sea, el romper los esquemas tradicionales de la campaña se tenía que dar, pero obviamente las organizaciones políticas tampoco han descartado, no tanto el puerta a puerta, pero sí los recorridos han estado ahí, ¿no? Hay tal vez una pequeña violentación a las normas de bioseguridad, pero es algo muy idiosincrático. Ahora, una cosa que a mí me preocupa mucho es que la campaña nunca versó sobre los planes de trabajo o planes de gobierno que fueron legalmente presentados en el Consejo Nacional Electoral. Entonces hay una marcada diferencia entre plan de gobierno y propuestas, ¿sí? Si nosotros vemos la campaña de ciertos... Bueno, pero propuestas ya hemos tenido al granel en este caso, ¿no? Se han ido adaptando al tema de cómo evolucionas en la campaña y hemos visto que se suben el salario básico, se ofrecen bonos de $1,000, bueno, una serie de propuestas y también de ofrecimientos. Esa es la clara manifestación, la que tú señalas, estimado Osvaldo. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo ahora que se ha vuelto un instrumento estrictamente formal de presentación, a veces condicionado e incumplible o que no se puede cumplir, no se ajusta a las propuestas. Y las propuestas de campaña ya in situ variaron de acuerdo a las condiciones fácticas del ambiente electoral. Como tú bien señalas, propuestas de otorgamiento de créditos baratos, subir el salario mínimo, respondieron a la circunstancia actual y no se ciñen a este plan de gobierno y no nos dicen cómo, dónde, por qué, cuándo y bajo qué condicionamientos. Entonces se vuelve una complicación. Esa campaña a mí, en lo personal, me deja un sinsabor de que fue estrictamente circunstancial y adecuada a las necesidades, ni siquiera del país, a las necesidades de la contienda electoral entre los varios actores políticos. Cómo iban evolucionando en este tema. Pero, ¿convenció o no convenció este tipo de campaña, Alejandro, en el ámbito del marketing político, igualmente de las posibilidades y de lo que estamos hablando, cómo iban evolucionando en el tiempo, prácticamente quizás midiendo qué es lo que estaba pasando de acuerdo pues a las encuestas y a la decisión popular? Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande, Mauricio y Esteban. Un placer compartir el panel con ustedes. Bueno, yo lo que creo es que básicamente para analizar una campaña tenemos que tenemos que partir desde analizar el electorado. O sea, ¿cuál es el electorado? ¿Hacia quién van las propuestas? Y vemos que, o sea, nuestro electorado lastimosamente está a merced del populismo. En verdad, esta campaña ha sido llena de populismo. De todos los lados, ¿no? Es impresionante. Populismo de derecha y populismo de izquierda, a eso nos estamos refiriendo. Exacto, las propuestas han sido así, a medida del electorado, y es penoso porque realmente lo que se esperaría es que los políticos sean los que eleven el nivel para que el electorado vaya atrás, porque ellos son los líderes, ellos son los que tienen que ejercer sus propuestas. Sin embargo, no, pues se adaptan al electorado y le dan al populismo cada vez más fuerte. Entonces, en virtud de esto, lo que tenemos es que los partidos políticos que más le apuestan a esto, a las estructuras, a los pequeños prebendas, a las sedes, a la música, a la tarima, al baile, a los tanques de gas, a las camisetas, son los partidos que más posibilidades tienen. Entonces es una lástima lo que pasa en esta campaña, es
que se ha desnudado realmente el nivel que tiene la política en el Ecuador. Y tenemos que ser honestos, o sea, así no vamos a superarnos. Yo creo que el público, en lugar de esperar una campaña de altura, de propuestas, de tesis y de confrontamiento de ideas, lo que estamos viendo es quién da más, y eso lastimosamente no contribuye a generar una mejor calidad de la democracia en el país. Bueno, y si es que no tenemos en ese caso esta contribución tan importante que se requiere para una madurez política, si es que estamos en este vaivén del populismo, de ofrecimientos, ¿qué es lo que se espera de esta campaña y qué es lo que se espera de los resultados en estas próximas horas? Osvaldo, tenemos que ser honestos. Primero tenemos que sincerarnos, tenemos que decir la verdad y que no tenemos verdaderos partidos políticos en el Ecuador. O sea, los partidos políticos son clubes de amigos que se juntan para poner al líder en la presidencia. Entonces, si es que ellos no hacen el trabajo que deberían, porque para eso tienen fondo partidario, para eso tienen franjas electorales, y hacen el trabajo que deberían, que es formar a la gente, de promocionar cuadros, capacitar todo el tiempo durante los 4 años que tienen. Entonces pasa lo que pasa, o sea, se juntan el club de amigos 6 meses antes y empiezan a decidir quién va a ser el candidato a la presidencia y cuál va a ser la campaña. Entonces no tenemos verdaderos partidos políticos, tenemos que empezar por ahí. Tenemos una cosa que con el abogado Alarcón hemos llorado desde hace muchísimos años: no tenemos institucionalidad en el Ecuador. Lastimosamente, en el Ecuador funcionan las personas y no las instituciones. Entonces, hay una mayoría política, entonces la institución funciona de acuerdo a esa mayoría política. Cambia la mayoría, cambia el peso político en cada organismo. Entonces así es imposible. No tenemos instituciones fuertes. Lo que tenemos que hacer es que de una vez por todas descontaminar del poder político a las instituciones. Si el poder político sigue metido en las instituciones, no vamos a tener garantía de nada. Mire cómo estamos. El día 7 de febrero, cualquiera de los 2 candidatos que pierda va a poder decir fraude, y quién no va a sospechar, porque ha sido un proceso tan oscuro, tan falto de ética, tan falto de todo lo que puede ser un organismo encargado de una elección, que cualquiera puede decir eso, y eso es muy peligroso, ojo, ¿no? Porque Claro, al rato porque se habla de fraude, puede llegar el tema del proceso, ¿no? Exactamente, y quien resulte ganador, pues va a tener esa sombra. Ahora, Mauricio, respecto a este tema de la institucionalidad, el Consejo Nacional Electoral, y es un vox populi, pues no existe la certeza y no existe realmente la confianza quizás para decir que el proceso se va a llevar por buen camino. Qué preocupante resulta un proceso electoral en manos de personas que no han jugado a la altura de las circunstancias. Unas, además, personas designadas por un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y lo hemos discutido en ocasiones anteriores, Osvaldo, que simplemente se pasó por en medio la Constitución y la ley y terminó decidiendo por capricho de quien en ese entonces lideraba un, entre comillas, proceso de transición. Las consecuencias las estamos viviendo ahora, y por supuesto, autoridades que se merecen mucho respeto, pero tener a expertos en seguridad social o a expertos en derecho de tránsito resolviendo sobre recursos y acciones electorales da en consecuencia los mamotretos jurídicos que hemos visto en condición de sentencias por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Ver además que hay intereses político-partidistas de por medio en cuanto a miembros del Consejo Nacional Electoral, que no deberían ser bajo ningún concepto, según la Constitución y la ley, postulados por dichas organizaciones políticas, da en consecuencia que tengas un consejero que presenta un recurso contra una candidatura y se olvida a conveniencia de lo que han hecho todas las demás. Ese tipo de cuestiones afectan no solo al proceso en sí, sino a la institucionalidad, porque una vez más, Osvaldo y amigos, hemos pasado a depender de las personas y ya, no pero Mauricio, de las instituciones y del derecho. Pero en este caso se habló de una reinstitucionalización, pues, y precisamente lo que se hizo es en este caso designar a lo que tenemos en este momento, tanto en el contencioso electoral, así como en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, Osvaldo, no funcionó la representatividad como se lo hizo. Y esto es apenas un caso, porque si revisamos lo que ha sucedido con otras instituciones,
No deberíamos, por ejemplo, tener un curso de entendimiento de códigos secretos en cuentas de Twitter, como lo que ha hecho en los últimos días el candidato Andrés Arauz para intimidar al contralor subrogante, nuevamente entre comillas, porque recuerda tú, el Consejo Transitorio ni siquiera evaluó al contralor saliente, no fue capaz de nombrar un nuevo contralor, sino que se escudó y blindó una decisión totalmente inconstitucional para mantener al señor Celi, quien al parecer, según lo dice el señor Arauz con sus códigos secretos, tendría rabo de paja respecto de algunos datos que al parecer tiene la organización política, ni mencionar otros concursos nuevamente de manera simulada, que llevaron a cabo y que dieron como resultado lo que hemos visto en otras instituciones. Así es que institucionalizar o reinstitucionalizar no pasa por quitarle el poder a un grupo y entregarle a otro. Pasa por respetar la Constitución y la ley, pasa por hacer reformas en las bases que sostienen esas instituciones para que nunca más nadie, en función de una coyuntura, se sienta con derecho de meter la mano a un proceso, de meter la mano a la justicia. No tendríamos, Osvaldo, situaciones tan vergonzosas como las que sucedieron en el debate oficial con candidatos a los que se les preguntaba, equivocadamente por supuesto, ¿respetará usted las reglas con las que se designa a la Corte Nacional de Justicia? Eso es un insulto al país y es un irrespeto precisamente al Estado de Derecho y a la institucionalidad que durante años algunos hemos venido promoviendo. Ahora, Esteban, la situación es de que la representatividad se dio en esto, pues volvimos al tema de la designación de representantes de las mayores fuerzas políticas que se tienen en este momento, Alianza País, creo, el tema de la academia está ahí, pues la sociedad civil inclusive está el Partido Social Cristiano, entonces no está funcionando este tema, y ¿en qué quedamos? ¿Y a qué vamos? Yo en ese sentido, estimado Osvaldo, tengo que adherirme a las palabras de Mauricio, quien ha señalado pues cuáles son las causales y demás para que esta desinstitucionalización se dé. Pero vamos un poquito más al tema de la reconfiguración del Consejo Nacional Electoral. Ya Mauricio señaló, realmente hubo un incumplimiento a los postulados constitucionales y legales que prohíben la participación de las organizaciones políticas en la designación de los miembros dice la del Constitución, CNE. ¿no? Es lo que dice la Constitución. Pero vamos un poquito más atrás, ¿sí? Mal o bien nos guste o no nos guste, esta reinstitucionalización de la función electoral suponía un principio súper específico que se llama la especialización por competencias. ¿Qué es la especialización por competencias? Zapatero a tus zapatos. Así se la resume. CNE, organizas procesos electorales, Tribunal Contencioso Electoral, vigilas que las decisiones del CNE en este control de legalidad sean adecuadas al marco jurídico nacional. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Esta especialización por competencias requiere de un requisito sine qua non, que es que los organismos sean técnicos. El Consejo Nacional Electoral sea técnico y no político. El Tribunal Contencioso Electoral sea jurídico y no político. Una vez que tú rompes ese esquema al que está llamado naturalmente institución CNE a ser técnico, con participación política, con fragmentación política, con nichos políticos de poder, desnaturalizaste el sistema. Y ahí tienes los resultados. Falta de motivación en todas sus actuaciones administrativas, o en la gran mayoría. Segundo, desconocimiento de los procesos técnicos por parte de sus autoridades. Tercero, falta de vocería oficial. Es sorprendente realmente, estimado Osvaldo, y creo que lo comentábamos contigo el otro día, que quienes seguimos al proceso electoral tengamos que acudir a nuestros pares como Mauricio, como Alejandro, para entender lo que está funcionando, porque lamentablemente la falta de vocería oficial no nos da un estado situacional y tampoco de certeza de lo que está pasando. Entonces, esta desnaturalización al inmiscuir el tema político dentro de un organismo técnico es lo que causa lo que ha causado. ¿Cómo se recupera esto? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? Concursos que efectivamente lleven a cabo la finalidad última, ¿sí? Que sea un organismo técnico. Lamentablemente, claro, pero mira que lo que, Esteban, lo que dice la Constitución es clara, está entrando dentro de lo que estás proponiendo en este momento, de los concursos que fueron igualmente cuestionados en el anterior gobierno, la estructura de estos organismos tan importantes.
Y luego, pues, ese Consejo de Participación Ciudadana, que es el que tiene que llevar adelante este tipo de concursos, y ahora pues ya ha denostado totalmente. ¿Volvería el tema a conocimiento y digamos, al manejo de la Asamblea Nacional? No, yo creo que no puede volver al manejo de la Asamblea Nacional, es una perspectiva muy personal, porque si ya tienes una desnaturalización y ese Consejo Nacional Electoral que incumplió inclusive su finalidad en virtud de las conveniencias políticas, peor vas a tener cuando sea designado por las mismas fuerzas políticas. Entonces va a haber una doble desnaturalización. Yo soy fiel creyente, como les decía, de la especialización por competencias, y eso es lo que debemos hacer. Estos concursos, independientemente del ánimos de las autoridades, tienen que ser estrictamente técnicos y tienen que ser diseñados respecto de las credenciales académicas, profesionales, laborales de las personas, dejarnos de esa conveniencia política y decir, no, enmendemos y demos a este partido o a esta organización política un nicho de poder para que exista gobernabilidad. No. Organismo técnico tiene que ser técnico. Y te voy a poner un ejemplo. No les gusta a veces que yo cite esto, pero la Corte Constitucional. Un proceso también de designación trabado, pero qué magistrados que tenemos en la Corte Constitucional. Pero no te olvides que también hay cuestionamientos, que es la Corte de lujo, ¿no? Es la Corte de lujo prácticamente. Osvaldo. Sí, hay cuestionamientos, como toda la administración pública siempre va a tener cuestionamientos, pero tú no puedes cuestionar las credenciales académicas, profesionales, laborales de esos magistrados y te generan institucionalidad. Mauricio ya decía, ¿cómo se han conformado estos organismos, CNE y TC? Expertos en otras materias que no sea la electoral, expertos que nunca ni siquiera sabían cómo funcionaba el sistema electoral, y ahí están las consecuencias. Entonces, realmente viene una ética de doble sentido, del postulante, ¿sí? Es decir, yo me creo en mis habilidades para ser autoridad en este ámbito tan específico, o mejor lo dejo de lado, porque si yo voy a acudir a un estamento tan alto y a un estamento que tiene tanta implicación en la democracia ecuatoriana y no estoy en las capacidades, no me postulo. Y las organizaciones políticas también tienen que ser éticas en ese sentido. Eso debería ser lo más ético en este caso, ¿no? Sí. No tienes la competencia, no tienes los conocimientos, preferible no. Pero ante este cuadro que estamos evidenciando, Alejandro, ¿cuánto de credibilidad puede tener en estos organismos para llevar adelante este proceso que ya finalmente con carros y carretas está saliendo? Pero en todo caso, la ciudadanía, ¿qué confianza tiene? Usted ya lo mencionaba. Aquí puede salir cualquier cosa y pues haber cuestionamientos, haber esta sombra del fraude. ¿Hay cómo hacer fraude en este momento en este tipo de procesos? Eso es lo grave y eso es lo que está palpando la ciudadanía, y es tremendo porque usted se mete a las redes sociales y de la ideología que sean, no importa si son del un lado o del otro, están diciendo que van a hacer fraude. O sea, es tan increíble lo que está pasando en este momento que cualquiera puede decir fraude, y muy peligroso, porque eso puede agitar los bandos y terminar en estallidos sociales o en temas de violencia. Ve lo que pasó en Bolivia, por ejemplo. Bueno, algunas cosas que han pasado en Latinoamérica y lo que puede pasar acá. Yo lo que quería decir es que yo no soy abogado como mis contertulios, pero sí tengo sentido común. Yo lo que creo, la única solución que me parece a mí viable por ahí, es quitarle de raíz de las manos al poder político la posibilidad de llevar adelante los concursos. Mire, hay gente que se ha dedicado a hacer transparencia toda su vida. Ahí tiene a la Comisión Anticorrupción, ahí tiene a Participación Ciudadana, la Fundación de Mauricio Alarcón, Ciudadanía y Desarrollo. Son gente que son transparentes y tienen una larga trayectoria. ¿Por qué no ellos ser los verdaderos veedores ciudadanos? Y además que ellos están con la política de datos abiertos. ¿Qué significa esto? Que cualquier ciudadano como yo, como usted, se mete en este momento y al segundo estamos sabiendo qué es lo que pasa en los concursos. Estamos sabiendo cómo se están calificando, estamos sabiendo cuáles son los procedimientos. Entonces, para mí, la única solución es arrancharle de raíz al poder político los nombramientos de cortes, de tribunales, etcétera, y empoderar. Esto me suena, Alejandro, a una utopía, sinceramente. Bueno, pero a un deseo realmente que lo queremos, que ojalá se diera dentro, digamos, de un marco de lo objetivo, de lo ideal. Pero claro, esto no va a suceder. Esto no. Pero es que si no, vamos a pasar con lo mismo, o sea, y vamos a tener
fragmentada y dolida y salpicada siempre la institucionalidad en el Ecuador. Yo creo que realmente, miren lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Trump decidió que era ilegal su elección y no sé qué, miren cómo funciona la institucionalidad. Las cortes que eran inclusive republicanas, los fiscales republicanos, la Corte Suprema en donde tenía mayoría Donald Trump, funcionaron las instituciones y no permitieron que pase lo que pase. El vicepresidente Pence agarró y dijo, bueno, yo tengo que tomar una decisión como estadista y no puedo estar aquí al vaivén político. Eso es lo que no tenemos en el Ecuador y lastimosamente mientras no tengamos instituciones fuertes, aquí siempre va a pasar temas oscuros, aquí siempre va a haber la duda y lo peor es que eso fractura la democracia de una manera muy fuerte y eso hace que la gente se desinterese de la política. 80% de las personas no le interesa la política, no creen en los partidos políticos, no creen en los líderes políticos. Y eso es grave porque, o sea, la democracia en las sociedades más avanzadas funciona con partidos políticos serios, con líderes políticos serios. Mire, yo no soy de la corriente de Angela Merkel, pero mire lo que pasó en Alemania con esa señora. Es impresionante. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Lastimosamente, mientras el poder político siga con las manos en todas estas posibilidades de nombrar y de hacer concursos y llevar a cabo. Miren lo que pasó en la judicatura con el concurso de jueces, por Dios. Entonces, no le veo yo otra posibilidad. Yo le digo, puede ser utópico, pero yo como ciudadano quisiera que la gente se ha dedicado a la transparencia toda su vida, como es el caso de Ciudadanía y Desarrollo, por nombrar una de Mauricio Alarcón. Esas son las personas que yo quiero que me estén diciendo, porque además ellos con esta política... Pero el problema es que ellos quieran, pues, porque el sistema en el que estamos viviendo realmente no permite el que exista, digamos, una actuación así transparente como la que hemos podido evidenciar en algunas organizaciones de la sociedad civil. Es gente que se ha jugado toda la vida. O sea, yo sí confío en esas personas porque se han jugado toda la vida. O sea, no tienen miedo porque ellos son transparentes en su accionar. Entonces ellos no van a tener miedo. Mire todos los enemigos que se han ligado a través de toda su trayectoria, pero no han tenido miedo y esos son los ciudadanos de la sociedad civil que nosotros quisiéramos vernos representados para que manejen este tipo de nombramientos. Ahora, ¿podría cambiar este tema? Mauricio, mira, se alude lógicamente a la sociedad civil, debería involucrarse más, ustedes están como veedores, pero ¿hasta dónde puede llegar la sociedad civil para, en este caso, tener organizaciones tan confiables, respetables, cosa que cuando se dé este tipo de hechos, pues digamos, no, ahí está, hay un consejo que en definitiva va a garantizar la voluntad popular, pero en estas circunstancias, ¿qué puede pasar? Osvaldo, cuando existen principios de transparencia y de integridad, cuando esos principios son rectores, cuando en la institucionalidad pública se garantice plenamente el acceso a la información y se implemente de manera efectiva, un detalle que Alejandro ya mencionaba, que es el tema de datos abiertos, no importará quién lidere un proceso. Lo importante será que cualquier ciudadano estará en condiciones de vigilarlo y de seguirlo. Eso es lo que hay que cambiar. Por supuesto, habrá personas que quieran liderar concursos, organizarlos. Habrán otros que simplemente quieran hacerle el quite a esa responsabilidad. Habrá quienes estemos, por ejemplo, dispuestos a hacerlo por amor al país, a manera pro bono, sin cobrarle un solo centavo al pueblo ecuatoriano. Habrán otros que digan que es necesario pagarles decenas de miles de dólares. Esa discusión en este momento, Osvaldo, es estéril. Lo que requerimos es empezar a sembrar las bases de la transparencia y de la integridad en todas y cada una de las acciones públicas. Por supuesto, del otro lado, el sector privado, la sociedad civil, la ciudadanía, tienen que hacer su parte, porque el mal de la corrupción ha permeado en todos los sectores sin excepción. Pero cuando hablamos de organizar procesos electorales o de designar autoridades de control, insisto, la transparencia y la integridad tienen que ser principios rectores. No la transparencia según mi concepto, no la transparencia para mis amigos y la opacidad para los que me caen mal. Entonces, y esa ha sido la tónica de los últimos meses y de los... Mauricio, entonces, no existe transparencia en este momento. Hay intereses que se están jugando en este proceso. Lógicamente eso es evidente. Pero, ¿no? Osvaldo, en el mismo proceso electoral, ¿de qué transparencia hablamos? Y te voy a citar un ejemplo. Festejamos, y Esteban no me dejará mentir, las últimas reformas al Código de la Democracia,
por fortalecer los estándares de rendición de cuentas de las organizaciones políticas en cuanto a su financiamiento. Qué genial que ahora con una periodicidad quincenal las organizaciones políticas nos tengan que decir cuánto entró, cuánto se gastó, en qué, y nosotros decíamos espectacular. Te invito, mi querido Osvaldo, primero a encontrar de una manera sencilla esa información en la página web del CNE y en segundo lugar, a una vez descargada, entender lo que te dice, porque resulta que al más puro estilo de las viejas máquinas de fax o de los viejos escáneres, han impreso de la calidad más paupérrima de la vida, han escaneado como les vino en gana y ni siquiera podemos nosotros hacer control social efectivo. Hemos tenido que activar un pedido de información formal para tener acceso a eso de primera mano, porque si dependemos de la transparencia activa, no llegamos ni a la esquina. Y ese tipo de acciones son las que tienen que corregirse, no solo en el CNE, sino en todas y en cada una de las instituciones públicas. Y tú mencionabas hace un momento un elemento, el elemento fraude. Y tenemos que empezar a romper, Osvaldo, el concepto de que fraude es alterar el resultado de la elección. Cambiar un número por otro, o la tradicional duda de si en el centro de cómputo se han procesado bien los datos. El fraude en un proceso electoral inicia cuando no hay condiciones para que dicho proceso se desarrolle de manera justa, de manera libre, de manera democrática y de manera transparente. Cuando la autoridad electoral, por ejemplo, decide de una manera para sus amigos y de otra para sus enemigos. Cuando la autoridad electoral sesiona a partir de la medianoche esperando que el impacto de sus decisiones se amortigüe al momento en que se desayuna la ciudadanía la mañana siguiente. Ese tipo de acciones hay que combatir, porque todas ellas, sin excepción, de una u otra forma, constituyen fraude. No criticábamos, Osvaldo, en la década pasada el fraude ocasionado por la gran maquinaria de propaganda del gobierno con recursos públicos. Ahora quizá las condiciones han cambiado, pero seguimos siendo víctimas de acciones individuales, sueltas, incluso periódicas, que abonan a que el resultado electoral no sea el fiel reflejo de lo que los ciudadanos manifiestan. Ha sido una manipulación absoluta y lamentablemente no se ha hecho cumplir la ley, pues en este caso, y volviendo al tema esto de las dádivas también, que es muy evidente, muy claro, y a lo que acabas de mencionar también, Mauricio. En este sentido, ¿en qué condiciones? Listen, está ahí, parece que se trabó su conexión. Vimos a Osvaldo. Sí. Sí, ya está. Retomemos desde la pregunta, Listen, se trabó su conexión. Vamos nuevamente, le doy el por favor. Listo, vamos en 5, 4, 3, 2. Con estas circunstancias que se está manifestando por parte de Mauricio, esta inestabilidad, esta situación de incumplimiento de la propia ley, porque la ley es clara, pues en el aspecto del gasto electoral, de la transparencia que se dijo iba a existir, el tema de los incumplimientos y de las decisiones que se toman a la medianoche, entre gallos y medianoche, como decíamos en este caso. ¿En qué condiciones van los ecuatorianos a sufragar en este momento, Esteban? Bueno, como ecuatorianos, y siempre hay que asumir el rol de lector, ¿no? Tal vez despojarnos un poquito de ese rol de analistas o que vamos siguiendo el proceso electoral, tenemos que asumir un rol de lector. Yo como elector, y me cuesta mucho tener una credibilidad en el Consejo Nacional Electoral, en la función electoral como tal, pero más en el Consejo Nacional Electoral. El espectro del fraude, como bien lo señaló Mauricio, pues no solo se materializa en el conteo de votos, en el escrutinio o en los recursos posteriores, sino inclusive se lo materializa desde los actos previos, desde la propia organización que presentó falencias y fallos a la carta, ¿sí? Inclusive, estimado Osvaldo y contertulios, pues, inclusive desentendimientos, desacatos y falta de cumplimiento de órdenes de autoridad competente, ¿sí? Inmiscuyeron a la justicia constitucional, a la justicia ordinaria en el proceso electoral, las propias autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Eso cuándo se ha visto en el Ecuador? Entonces, todo eso, todo ese cúmulo de trabas que tuvo el proceso electoral generan dos ambientes. Ya no hablemos de la credibilidad del CNE, ya no hablemos de ellos. Hablemos de la certeza ciudadana.
¿sí? La certeza ciudadana de que mi voto va a ser efectivamente contabilizado, de que la actuación votacional de ese ahora sacrificio de exposición al COVID y demás, de ir a votar y demás, va a ser respetado. Eso tiene que buscar el Consejo Nacional Electoral en estos últimos días o en este último día y decir, ¿saben qué? Confianza ciudadana, confianza social, la tenemos. ¿Cómo van a lograr eso? Solo les queda una alternativa: resultados rápidos y resultados in situ. Y por otro lado, la confiabilidad técnica. Aunque ustedes no lo crean. ¿Tú estás hablando, por ejemplo, del conteo rápido que se va a hacer por parte del Consejo Electoral? Esto le va a dar certeza. ¿Le va a dar certeza? ¿Le va a dar confiabilidad también al resultado? La confiabilidad técnica va de la mano con la confianza social. Sí, la confianza social es un tema que nosotros como ciudadanos lo expresamos y que vamos hacia la administración pública. La confiabilidad técnica son los procesos que el Consejo Nacional Electoral tiene que sociabilizar en el ámbito técnico. Créanlo o no, cada vez más la ciudadanía, en virtud de la transparencia, en virtud del conocimiento, en virtud de la información disponible, conocemos más e inclusive nos atrevemos a criticar procesos que no son del ámbito de estudio. Por ejemplo, el tema de la sensibilidad del escrutinio electrónico que va a ser. Entonces, esa confiabilidad técnica, que es lo último que le queda al CNE, tiene que verse manifestado el domingo. ¿Cómo lo van a lograr? Número 1. Resultados, la inmediatez, inmediatos in situ, que nosotros como ciudadanos podamos acceder a la página web, podamos ver los resultados y cómo empieza a desenvolverse el escrutinio y el conteo rápido. El conteo rápido tiene que darnos certezas, a veces, y hay dos tendencias mundiales respecto al conteo rápido. Una favorable y una desfavorable, como todo en política. A veces se dice que el conteo rápido es una herramienta no de certeza, sino de incertidumbre. Pero este conteo rápido es diferente, porque es un conteo rápido ejecutado por la propia autoridad electoral. Y si la muestra está bien diseñada, nos dará en 2, 3 horas al menos una perspectiva de lo que puede pasar, ¿sí? Entonces las cosas van a ir de la mano, ese conteo rápido y el escrutinio formal. Y en ese sentido el CNE tiene que actuar con inmediatez. ¿Cómo actúa con inmediatez? Reportes. Así sea que nos den a conocer incidentes, nos tienen que decir, miren, este es el estatus del proceso electoral, cada hora, cada media hora y demás, ¿no? Y llegar a las 5 de la tarde, al cierre de las mesas electorales donde empieza el escrutinio, con la menor cantidad de incidentes. Y ahí sí nos vamos a confiabilidad técnica. Ya, pero también hay otras herramientas como el exit poll. ¿Cuánto va a sumar dentro de esta certeza o la incertidumbre que podamos tener dentro en lo que significan los resultados? En este momento tenemos a 3 empresas que están facultadas para realizar el exit poll, ¿sí? Si tú revisas, y nosotros revisamos el reglamento que sacó el Consejo Nacional Electoral justamente para el tema de boca de urna, nos da algo de certeza. ¿Por qué? Porque nos dice que la muestra técnica tiene que estar en el +-1 y tiene que ser a escala nacional. Ahora, las empresas tienen que ser estrictamente responsables y éticas con los resultados que van a proyectar. Y si su muestra presenta variables indeterminadas, es decir, se rompe con el esquema técnico, que den un paso al costado y digan, no lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque sacar un exit poll en un ambiente de efervescencia política como el que tenemos, en un ambiente de conflicto político como el que tenemos, que vaya o desvirtúe lo que tenemos en el conteo rápido, nos fregamos. Puede generar muchas cosas, y el ejemplo es del proceso anterior. Pues acordémonos que ya los medios salieron a indicar quién había ganado y después las cosas cambiaron. Ahora, Alejandro, en este sentido, la preocupación es de la forma como se va a transmitir. Hay preocupación porque el sistema de pronto es el mismo que se utilizó en el proceso anterior, y de pronto existieron fallas, existieron algunas falencias. En este sentido, ¿qué podemos esperar de lo que va a ser este proceso de transmisión de datos, por ejemplo? Bueno, lastimosamente lo que se espera es lo que hemos venido viviendo en esta campaña. Muchísima incertidumbre, vamos a tener incertidumbre y muchísima polarización. Yo estoy 100% seguro que cualquiera de las dos candidaturas que tiene mayor posibilidad a las 5 de la tarde se van a declarar ganadoras del proceso electoral, y esto va a contribuir a mayor incertidumbre, mayor polarización.
Lastimosamente estamos viviendo en una época en donde las redes sociales exacerban todo este sentido y sobre todo, no solo las redes sociales, sino la utilización de redes sociales. Tendremos las granjas de trolls, tendremos las granjas de bots activadas, tendremos las fake news corriendo por los WhatsApp de todas las personas y eso contribuye a un ambiente de incertidumbre que yo lo único que pido es que no termine en protestas sociales. Eso es lo único que queremos, que el proceso se lleve con paz. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, ¿no? O sea, muchísimo depende de la parte técnica. O sea, el diseño de la muestra es la clave. Yo lo que digo ahí es que va a ser muy difícil que las empresas den un paso al costado porque un exit poll no deja de costar unos 200 o 300 mil dólares que son asumidos por los medios. Entonces, que una empresa no cumpla, tendría que devolver. ¿Y cómo paga a las personas que hicieron el exit poll? Bueno, es una bola, es una cadena muy fuerte como para romper. Cuesta mucho. Pero estos exit poll primero tendrán que estar bajo conocimiento del Consejo Electoral, pues porque pueden haber muchas sorpresas y si es que existen resultados muy estrechos, muy difícil que se los dé a conocer, ¿no? Lo que pasó en la elección anterior fue terrible, o sea, hubo dos resultados totalmente disímiles y entonces eso en unos canales decían un resultado y en otros canales habían otros. Entonces, mire la polarización. No solo estábamos polarizados con los exit polls, sino con los medios de comunicación que transmitían los exit polls. Entonces, los medios vinculados al gobierno transmitían unos resultados, los medios independientes transmitían otros, y eso a la ciudadanía lo que hizo fue que se volcarse hacia el CNE, y ahí acuérdense que se quedaron una semana reclamando todos los resultados. Esperemos que esta vez no suceda, esperemos que la parte técnica sea inobjetable, porque esa es la base. Esa es la clave, digamos, en este caso. Clave, el diseño, pero en una muestra estadística, el diseño de la muestra es lo más importante, porque si es que el diseño de la muestra le da cualquier desviación, puede afectar en una elección tan cerrada como la que vamos a tener en este momento, puede desviar y puede crear un sesgo para cualquiera de los lados. Y eso puede generar incertidumbre, eso puede generar todo lo que estábamos hablando hace un momento, que puede terminar en un caos social, y eso es lo que no quisiéramos vivir. Oiga, Alejandro, ¿en qué tiempo se puede estabilizar una tendencia en un conteo rápido? No es tanto en un tema del tiempo, sino de la cantidad de la muestra que vaya entrando. O sea, cómo va entrando la muestra al software. O sea, los datos en este caso. Va alimentando el software con los datos. De acuerdo a la velocidad como vayan entrando, el software va ya generando las tendencias de acuerdo al tamaño de la muestra, y mientras la muestra sea más alta, entonces ya las tendencias se van a ir declinando, o sea, o yendo para un lado o para el otro. Yo creo que al mediodía, normalmente ya las organizaciones políticas, yo he estado en varias campañas, al mediodía normalmente ya tenemos un 80% de los resultados, las organizaciones políticas. O sea, al mediodía ya más o menos van sabiendo si ganaron o perdieron. Unas primeras informaciones que son básicamente lo que puede pasar, pero los medios de comunicación están prohibidos hasta las 5 de la tarde de no dar ninguna información. Entonces, eso también, ¿no? Las organizaciones políticas tienen que ser extremadamente responsables. Esos datos son para consumo solo de las organizaciones políticas. Se empiezan a filtrar los chats, se empiezan a filtrar que yo tengo el amigo acá, y eso no contribuye en nada. Yo lo invitaría a la ciudadanía a que sea responsable y no comparta cosas que no tienen ningún sustento, que me dijo el amigo del amigo del amigo que está o la encuesta de la embajada americana, o lo que estamos acostumbrados estas cantidades de desinformaciones. Yo le invitaría a la ciudadanía a que sea responsable. Si no es una fuente adecuada, si no es una fuente oficial, si no es una fuente confiable 100%, no divulgue, porque no saca nada. O sea, lo único que hace es crear mayor incertidumbre y que después las cosas se polaricen, y eso es lo que no quiere nadie, ninguno de los actores políticos ni el pueblo ecuatoriano. No queremos más polarización y no queremos más bandos, que siempre cuando hay bandos la cosa degenera en violencia, sea por las redes o Dios no quiera en las calles, que es lo que menos quisiéramos los mexicanos. Exactamente. Bueno, vamos a irnos a un pequeño paréntesis para volver ya en la parte final de la programación con una especie de conclusiones, ya ajustando lógicamente lo que significa este proceso electoral y el desarrollo del mismo y lo que podría ser también los resultados. Vamos a la pausa, ya volvemos. Frente al personaje. Frente al personaje.
Volvemos con la programación ya en esta parte final para una especie de conclusiones de lo que hemos conversado. Ahora, Mauricio, ¿qué es lo que nos deja y reitero esto del proceso electoral? De pronto, con 16 candidaturas que tuvimos o que tenemos a la presidencia de la República, algo de nuevo, algo fresco, nuevos personajes que hagan avisorar mejores días para la política en nuestro país? Bueno, pensemos, Osvaldo, en lo positivo. Nos deja bien claros los errores que tenemos que corregir de cara a futuros procesos electorales. De otro lado, nos deja muy en claro cuáles organizaciones políticas han sido para vender o rentarse al mejor postor, las que han estado incluso dispuestas a sacrificar el proceso electoral por unos cuantos dólares. Nos deja en claro si tenemos o no autoridades con competencia y con capacidad para llevar a cabo un proceso en medio de un contexto difícil como el que tenemos de pandemia. Y por supuesto, nos deja a los ecuatorianos con la mayor responsabilidad. Precisamente en ese sentido, yo quiero concluir esta presentación, esta participación, diciéndole a nuestra teleaudiencia que este domingo tiene, como cada 4 años, la oportunidad de mejorar la situación del país. Vivimos una época de crisis económica, vivimos una época de crisis social, laboral, de inseguridad. Y pues en ese sentido, simplemente dense unos minutos para revisar los planes de trabajo. No necesitamos horas ni días enteros. Vean las propuestas, revisen las hojas de vida de los candidatos y decidan de manera informada. Muchas veces el corazón nos juega malas pasadas y no se trata de que elijamos asambleístas o presidente porque me cae bien, porque canta bonito o porque tiene una linda sonrisa. Fundamentemos nuestra decisión, Osvaldo. Caso contrario, no nos quejemos como ahora lo hacemos de una Asamblea Nacional con poca credibilidad, con poca confianza, con un puñado de asambleístas que destaca de los 137. No es que vino un platillo volador y los puso ahí. Son nuestros votos los que eligen representantes. Exactamente. Actuemos de manera responsable, por favor. ¿Qué se espera en esta elección, Esteban, respecto a esto que no lo hemos abordado mayormente, pero la Asamblea Nacional también es un elemento importantísimo, en este caso el primer poder del Estado, que se avisora que de pronto por el tema del método será una asamblea muy, pero muy atomizada. ¿Volveremos a tener certezas o qué va a pasar o seguiremos con estas mayorías móviles para tratar de buscar gobernabilidad también en este caso en nuestro país? Bueno, yo creo que en ese sentido el voto que nosotros vamos a ejercer este día domingo, pues tiene que ir consonante con lo que nosotros queremos ya en un ámbito de gobernabilidad futura, ¿no? El método de votación que ahora tenemos nos hace pensar en un voto más político, de confianza política que lamentablemente no existe. Por lo tanto, en la Asamblea lo que puede suceder es igual yo creo que una dispersión. Sería muy prematuro hablar de una fragmentación, pero sí una dispersión de dos cosas, de línea ideológica, que eso es lo que más grave me parece, debido a que esta Asamblea va a tener que actuar muy de la mano con el Ejecutivo. El rescate económico, social, educacional, de salud y demás va a necesitar una política pública, pero una política pública integral donde actúen ejecutivo y legislativo de la mano. Entonces, esperemos que para bien del país se vayan consolidando, no mayorías, al menos un pensamiento conjunto de lo que queremos. Pero yo te planteo esto de las mayorías, porque hay que tener una mayoría para aprobar, lógicamente, las iniciativas que provengan del Ejecutivo, que provengan de la propia Asamblea. Y estas mayorías móviles como que no nos han dejado mucho sabor, un buen sabor, que digamos, en este caso, por lo que han pasado. Mira el reparto de hospitales, las mayorías que se benefician. Bueno, esto tiene que cambiar, pues. No, las mayorías móviles tienen que desaparecer y esperemos que desaparezcan porque efectivamente el que existan mayorías móviles o votos móviles hace que haya negociación, donde se ponen de manifiesto intereses que no son los nacionales. Entonces, ¿qué buscamos? Como te decía, propender a una colegislación o a una actuación de política pública, ejecutivo, legislativo y que vayan de la mano en pro de los intereses nacionales. Si es que hay dispersión y si hay fragmentación, apelar a la responsabilidad parlamentaria de quienes nos van a representar y
que se unan a iniciativas, que sean críticos pero propositivos, no críticos en virtud de prebendas de carácter personal. Entonces, eso es lo que se tiene que realizar. Y otra cosa, la Asamblea Nacional viene con un ámbito de credibilidad como institución, no de los asambleístas, como institución menor al 5%. Recuperar eso va a ser muy complicado. ¿Cómo logras recuperar eso? Con actuaciones inmediatas. En el primer periodo legislativo, y ni siquiera periodo legislativo, sino en los primeros meses de la Asamblea, cuando tiene que propenderse este rescate económico, social, de salud y demás, tienen que haber actuaciones cohesionadas, donde los asambleístas dejen de lado el tema partidario y se unan a la iniciativa social. Cosa muy difícil, porque por la polarización propia de la elección en virtud de la ideología a futuro que se puede propender para rescatar el país. Exactamente, por ahí es el tema. Ahora, Alejandro, en base a lo que se ha logrado medir, de lo que se conoce, siempre ha habido un posicionamiento de 3 candidatos en el primer pelotón, luego viene otro pelotón y finalmente otro pelotón de los 16 candidatos en este caso. ¿Qué se puede esperar? ¿Habrían sorpresas de pronto o se están disputando definitivamente quienes estuvieron en su momento punteando estas elecciones? Definitivamente sorpresas no va a haber. Usted ha tenido la gentileza de invitarme desde el año pasado y yo le dije que más o menos estos iban a ser los resultados y ya se sabía por una simple y sencilla razón. Porque la política no es una aventura, no es cuestión de juntarse un club de amigos 6 meses antes y alquilar un partido o comprarse un partido, comprarse un puesto y lanzarse a la presidencia de la República. Eso es una vergüenza. La política es formar un partido, un verdadero partido político, hacer estructuras, formar cuadros, capacitar y eso, y formarse ideológicamente y de ahí generar un plan de gobierno de acuerdo a una visión ideológica del mundo y eso proponerle a la gente. Entonces eso, evidentemente en el Ecuador hay muy poco, yo diría que 2 o 3 partidos políticos, no hay más. Entonces eso da la medida que esos 2 o 3 partidos políticos que tienen estructura, que tienen una tradición, que tienen una ideología, un plan de gobierno, un equipo, son los que van a llegar. Los otros me parece que podrán quedar algunas cosas interesantes, algunos candidatos nuevos que queden posicionados. Evidentemente no les va a alcanzar porque ellos cometieron un error de base en marketing político, que es que ellos no utilizaron la pre-campaña para posicionarse. O sea, usted tiene 35 días de campaña, en 35 días de campaña no le conoce nadie, y es por eso que muchos partidos apelan a los futbolistas o a los presentadores o ese tipo de cosas. Los partidos políticos tienen que hacer sus deberes, 4 años tienen para cada elección. Y a propósito de ello, no hay que tomar en cuenta que ahora la votación para asambleístas es en lista cerrada, es en plancha prácticamente, ¿no? Y por ende, el que encabeza la lista deberá ser muy conocido y arrastra al resto. Claro, muchas veces arrastra los presidenciales, pero yo quisiera decir una cosa con respecto a la asamblea. La democracia, si bien es la voluntad de las mayorías, también es la protección de las minorías. O sea, una democracia tiene que proteger a las minorías también. Lo malo y lo penoso es que se hace un método para que supuestamente entren las minorías, para tener mayor representación, para que grupos minoritarios puedan tener su voz. Y lastimosamente estos que entran así terminan siendo los votos de alquiler, terminan siendo los votos comprados. Y en lugar de representar a esas minorías, lo que terminan siendo son votos con precio. Entonces es una verdadera pena que esto suceda. Esperemos que esta nueva asamblea mejore la calidad. Yo he visto que algunos partidos políticos ya están viendo que más allá de esta elección van a trabajar como un plan de gobierno y se van a unir. Y esperemos que esto de las mayorías móviles definitivamente se termine siendo el papelón de la compra de votos y el reparto. Esperemos que eso no pase nunca más y esperemos que esta asamblea ya por fin tome una nueva ruta y recupere la institucionalidad perdida. Y Esteban decía hace un rato con actuaciones inmediatas. ¿Sabes cuál es la actuación inmediata? La elección del presidente de la asamblea. Si es que eso es ya la primera semana, se elige el presidente de la asamblea y usted ve que ya va a haber una actuación correcta, desde ahí uno ya empieza a decir, vea. Ahí primará también la parte ideológica, pues Alejandro ya se planteó también ese tema, ¿no? Está perfecto, pero si es que usted ve ahí que ya hay una actuación responsable, ideológica, que se elige a alguien por méritos y no por amarres y no por componendas, ya ve la actuación de las minorías, usted ya va viendo más o menos cómo va a pasar eso.
ya se avisora más o menos cómo va a ser la situación. Entonces, yo creo que sí, las acciones de la Asamblea tienen que ser inmediatas, contundentes. La comunicación de la Asamblea tiene que ser, pero asertiva. Lastimosamente, la Asamblea tiene una pésima comunicación, por eso la gente no sabe qué es lo que pasa más allá de las cuatro paredes. Solo los líos y los escándalos son lo único que comunican y no los trabajos de las comisiones y etcétera. Entonces yo creo que esto sería bueno para mejorar la democracia. Son puntos que hay que tomarlos en cuenta. Lo cierto es que los ecuatorianos en estas horas tienen una gran responsabilidad, lógicamente que el tema de la pandemia también va a pesar muchísimo, ¿no? El tema del ausentismo, el tema de mucha gente que no va a ir por el tema del coronavirus, hace pensar pues que habrá que ver qué es lo que pasa en estas últimas horas efectivamente. Pero la gran responsabilidad está en todos los ecuatorianos en saber elegir, en escoger a sus mejores candidatos y ojalá tengamos esa capacidad, sinceramente, porque es muy complicado pedirle también al ciudadano que está pendiente de que necesita trabajo, que necesita solventar su economía, pedirle de pronto que esté analizando los planes de gobierno. Es un poquito complicado en todo caso, pero siempre con esa decisión de que los ecuatorianos sepamos elegir a los mejores representantes. Agradecerles también a ustedes por la participación en esta programación y ya estaremos pendientes para seguir evaluando y analizando lo que ocurra en este proceso electoral. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias también entonces a Mauricio Alarcón, a Esteban Ron y a Alejandro Zavala con nosotros en esta programación de Frente al Personaje. Llegamos a la parte final, estaremos pendientes en estas últimas horas para ver cuáles son los resultados. Ecuatorianos, vayan con todas las medidas de bioseguridad a cumplir con este deber cívico que es el de sufragar. No se olviden la mascarilla. Volveremos la próxima semana con nuevos invitados y un nuevo tema. Felicidades, que los disfruten. Con frontalidad, objetividad e imparcialidad debatimos Frente al Personaje. Osvaldo Morocho Ampudia analiza junto a los principales actores de la noticia Frente al Personaje.